Muy bien. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, todos los que llegaron a conectarse esta tarde. Estamos en una serie en estas clases y hemos visto 4 evangelios diferentes, Mateo, Marcos y Lucas hasta la fecha, y hoy terminamos esta sección con el evangelio de Juan. Como he mencionado, no ha sido un estudio detallado de los evangelios. No estamos viendo todos los aspectos de los evangelios. No estamos dando una enseñanza expositiva, pero es una enseñanza más bien temática y estamos enfocándonos específicamente en la persona del Señor Jesucristo y su evangelización, o el carácter de su evangelización en los evangelios. En el evangelio de Mateo nos enfocamos en los sermones de Mateo y específicamente las palabras del Señor Jesucristo. Los evangelios, cada uno tiene un énfasis diferente y Mateo tiene el énfasis de tener muchos sermones y un gran énfasis en las palabras, en los mensajes de Cristo. Y por lo tanto vimos las palabras específicas que usa Cristo en el evangelio de Mateo con respecto al evangelio. Y tratamos de enseñar que nosotros debemos imitar las palabras que él usa en este evangelio. También vimos en el evangelio de Marcos, no ahora tanto las palabras que él usaba, sino vimos la oposición al Señor Jesucristo. Y en este evangelio estamos viendo o vimos los demonios que estaban oponiendo al Señor Jesucristo. Y nos enfocamos en esa lección, en la oposición espiritual que tenemos el día de hoy, en el mundo espiritual que no podemos ver, que está en contra del evangelio, en contra de creyentes, en contra de la salvación de los hombres, que quiere impedir la salvación de los hombres, quiere desanimar a los creyentes, quiere desviar a las iglesias locales y no quiere que haya avance con respecto a la salvación de las almas. Y por lo tanto hay que estar atentos, hay que estar viendo y estar pensando en todo lo que está en nuestra contra con respecto al mundo espiritual. Y esto vimos en Marcos específicamente, porque es un evangelio que se enfoca o menciona varias veces la oposición espiritual que encontró Cristo. Específicamente, vimos en Marcos los demonios que estaban en contra de él, que le conocían a él, que sabían precisamente quién él era y qué es lo que él estaba haciendo, de dónde venía, a dónde iba, etc. Por lo tanto, vimos en Marcos la oposición espiritual. Entonces, con Mateo, las palabras específicas, Marcos, la oposición espiritual. Con Lucas, la semana pasada vimos la compasión que mostró el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Principalmente en 4 grupos con los cuales él trabajaba, con los samaritanos, con los pobres, con los recaudadores de impuestos, y también vimos las mujeres, que era un grupo muy específico también, mencionado varias veces en el Evangelio de Lucas, las mujeres que ayudaban al Señor Jesucristo y también las mujeres que él sanaba, las mujeres con quien él hablaba, etc. Y vimos el enfoque de Cristo en la compasión de Cristo en su evangelización. Y el punto clave que llevamos ahí, el punto práctico que traté de enseñar en el Evangelio de Lucas, es la atención que nosotros debemos dar a las personas quizás menospreciadas, más pobres, que no tienen tanta importancia en la sociedad. El evangelio va a los pobres y es mayormente los pobres que reciben la palabra y no debemos menospreciarlos aún más. En este sentido, debemos buscarlos, debemos hablar con ellos y debemos buscar aún esas personas que quizás no eran grandes grupos en el tiempo de los evangelios, pero personas el día de hoy que nosotros diríamos legítimamente y bíblicamente están viviendo vidas de pecados sexuales aún. Son personas que necesitan la salvación y nosotros debemos predicar a todos los hombres, pero con un enfoque como el Señor Jesucristo, en la compasión a los hombres. Pueden ver esos mensajes, cada mensaje enfocándose en un evangelio y en esos aspectos del evangelio. Cuando llegamos al evangelio de Juan, y esto mencioné la semana pasada, ahora estamos enfocándonos en la teología. No hemos visto esto tanto en otros evangelios porque he querido ver diferentes cosas que no vemos normalmente en una reunión de la asamblea, cuando estamos todos juntos en el local y están todos reunidos. En estas clases sobre Zoom y viéndolos de esta forma y enseñándolo de esta forma,
pues no es lo ideal, pero quería aprovechar para tratarlo como una clase, como si fuera una clase bíblica y ver temas que no vemos normalmente en el local. Entonces hoy quiero enfocarme más en la teología, es decir, en las doctrinas específicas y una doctrina en específico, la deidad del Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al Evangelio de Juan, el gran énfasis de todo libro es la deidad del Señor Jesucristo. Y al ver esta doctrina, también quiero hacer unas comparaciones y quiero hacer quiero ver las conexiones también con unas sectas y religiones que existen el día de hoy y enfocándonos otra vez en la evangelización. Entonces quiero ver unas cosas que nos van a ayudar a evangelizar mejor cuando estamos evangelizando personas que quizás aún dicen que son cristianos, pero creen doctrinas erróneas. Por lo tanto, vamos a empezar en el Evangelio de Juan leyendo en algunas secciones donde nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. No es difícil leer el Evangelio de Juan y buscar una porción donde nos habla de la deidad de Cristo. Porque como mencioné, todo el Evangelio de Juan se escribió para probar o para comprobar, para dar evidencia acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y lo que vemos a lo largo de todo el Evangelio son 7 declaraciones por el Señor Jesucristo mismo acerca de su propia deidad. Y esto es aparte de 7 milagros que vemos en el Evangelio de Juan, que también nos da la comprobación o nos da la evidencia acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Pero quiero ir a las declaraciones más obvias, las declaraciones más claras, para tener esto en nuestras mentes de una manera muy clara y muy contundente. Por lo tanto, vamos a llegar primeramente a la primera declaración, si me pueden acompañar, capítulo 6, versículo 35, Juan 6, 35, dice así, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero notar en esta primera declaración que esta frase, yo soy, es una frase que viene de Éxodo capítulo número 4, donde el Señor Jesucristo donde Dios mismo, el Padre, se reveló al pueblo de Israel. Moisés quería hablar al pueblo y quería decir, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les está llamando? Y Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy. Es el título el título del Señor Todopoderoso de su revelación al pueblo, a Israel. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo usando este título, podemos ver que es un título de deidad. Solamente Dios puede hablar de esta manera. No cualquier hombre puede nombrarse de esta manera. No cualquier persona puede declarar esto acerca de él mismo. Y una persona pudiera decir, pues nada más estaba diciendo yo soy, pero no es nada más yo soy como yo soy un carpintero, yo soy mexicano, yo soy canadiense, etc. Él está usando la frase a propósito para enfatizar la característica de deidad que él poseía. Por lo tanto, la primera declaración que Cristo da en el Evangelio de Juan es 6:35. Yo soy el pan de vida. Y en cada uno quiero ver algo muy importante, y en cada uno lo que vamos a ver es que el Señor Jesucristo ilumina un aspecto de la deidad que él tiene. Aspectos o características que solamente pertenecen a Dios mismo. En el primero que vemos aquí, número 1, la característica de la deidad es el hecho de que Dios proveyó el pan en el desierto, el maná para los israelitas. Y Cristo, haciendo una conexión con Dios, la acción de Dios en el desierto, ahora lo está aplicando a él mismo y diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese Dios que proveyó el pan en el desierto. No soy cualquier hombre. Yo soy el Dios eterno, el Dios del cielo, el Jehová del Antiguo Testamento. Esta es una frase, es una declaración que van a encontrar con otras sectas. Otras sectas van a discutir y van a decir que el título Jehová no le pertenece a Cristo, que el título Dios no le pertenece a Cristo, pero lo que veremos a lo largo del Evangelio de Juan es que Cristo lo dice 7 veces, repetidas veces, para enfatizar su deidad a los hombres que le estaban escuchando. Número 2, vamos a la segunda declaración, capítulo 8, versículo 12. Mira lo que dice aquí.
8:12 dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la característica que Cristo quiere enfatizar aquí es la característica del Dios creador. Acordámonos que en Génesis capítulo 1, los primeros versículos, cuando vemos la creación del mundo, Dios se revela como el Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y aquí el Señor Jesucristo, conectándose con este Dios, identificándose con este mismo Dios, Él no dice, yo tengo una relación con el que da luz. Él no dice, yo tengo mucho respeto por el Dios que dio luz al mundo. Yo soy la luz del mundo, es lo que dice el Señor Jesucristo. Y así, conectándose, no comparándose, conectándose, identificándose con el Dios de la luz. Número 2, yo soy la luz del mundo. La tercera vez que lo vemos en capítulo 10 y en el versículo número 7 dice, así volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vemos más adelante la cuarta, dice versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí con estos dos vemos Cristo identificándose como el pastor. Y el pastor del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era Dios mismo. Y esto ya vimos, esto ya lo aprendimos en el libro de Ezequiel, que hubo un problema con el pastoreo. Lo vimos cuando tocamos el tema del profeta Ezequiel. Hubo un problema con el pastoreo en el pueblo de Israel. Los pastores no cuidaban a la grey, no estaban cuidando a Israel. Por lo tanto, Dios dijo que Él pastoreará Él mismo al pueblo de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo identificándose otra vez con un título que es claramente un título de Dios. El Señor Jesucristo identificándose así como Dios mismo, el que cuidará a sus propias ovejas, el que cuidará a Israel en un día futuro, el que cuidaba o enseñaba a Israel en aquellos momentos, aunque le rechazaron, pero también el que cuidará a todas las ovejas gentiles que creerán en él. Un título que le pertenece a Dios, pero que Cristo se aplicó o lo aplicó a él mismo, identificándose como el Dios del Antiguo Testamento. Vamos al número 5, y está en el capítulo 11, el versículo número 25. Dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vemos desde el Antiguo Testamento momentos cuando personas en figura o cuando personas como el profeta Elías, cuando él ayudó a la viuda de Naín y resucitó a su hija, y en ese momento le dio vida al niño, y podemos ver en figura a Abraham y Isaac, y vemos en Ezequiel otra vez en la valle de huesos, cuando Dios prometió que él dará vida en el nuevo pacto. Y podemos ver en figuras, podemos ver en historias mismas, podemos ver en profecías del Antiguo Testamento que Dios es el Dios de resurrección, pero también, como vemos en Génesis, es el Dios de vida. Y aquí el Señor Jesucristo, un hombre quien llegó a la tierra en el año alrededor del año 5 o 6, el Señor Jesucristo llegando a la tierra para predicar, llegó a Nazaret, llegó ahora a Jerusalén predicando a estos hombres, y él declara, yo soy la resurrección y yo soy la vida. No fue cualquiera declaración. Él estaba diciendo que no soy cualquier predicador. Y ellos hacían muchas preguntas y había mucha discusión, pero él dice, no soy cualquier persona, soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, él no dice, yo tengo el poder de resucitar. Él no dijo, yo tengo el poder de dar vida. Dios me dio el poder de dar vida. Dios me dio el poder. Él me concedió el poder de resucitar, a la resurrección de los hombres. Él dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Otra vez, enfatizando su misma deidad. Y estamos viendo a lo largo del Evangelio de Juan, el evangelista Juan, al escribir este libro, él incluyendo todas estas declaraciones de otras declaraciones que hizo Cristo que no están incluidas seguramente, él
las incluyó con esta razón, para dar evidencia a los lectores de este evangelio en el primer siglo y para nosotros en 2020 también, para que nosotros supiéramos, que conociéramos, que fuera algo muy cierto, muy seguro en nuestras mentes, que Cristo es Dios, Jesús es Dios y nadie más. Vamos al número 6, capítulo 14, para ver dos más que menciona Juan para la deidad, o cerca de la deidad del Señor Jesucristo. Capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí el Señor Jesucristo, Él va a enfatizar la unidad en capítulo 14 y lo veremos otra vez en capítulo 15, la siguiente que veremos. Pero Él está enfatizando la unidad en la Trinidad, el Hijo y el Padre. Ambos Dios, pero dos personajes distintas adentro de esta deidad. Y aquí Él enfatizando, yo soy, el título de Dios, yo soy el camino. No dice como el apóstol Juan, al inicio del Evangelio de Juan, que Él habla de otro. Él vino para anunciar a otro, que Él no tiene ni la licencia para desatar la correa de su calzado. Pero el Señor Jesucristo, Él es el camino. No alumbra el camino nada más. Él es el camino. Y Él dice más acerca del mismo. Él dice, y la verdad. Él no predica la verdad como los apóstoles. Él es la verdad. Él no alumbra donde pueden encontrar la vida. Él es la vida. Y otra vez, enfatizando, enfocándose, iluminando el hecho de que Cristo es Dios. Y uno más en capítulo 15, versículo 1. Yo soy David, verdadera, y mi Padre es el labrador. Y aquí otra vez el Señor Jesucristo enfatizando la unidad entre el Hijo y el Padre, y sabemos que también está incluido el Espíritu Santo. Pero aquí podemos ver la unidad entre Padre y Hijo, adentro esta unidad en la deidad, Padre y Hijo e Hijo trabajando juntos. Entonces vemos 7 declaraciones en el Evangelio de Juan, donde Cristo anuncia su deidad, donde Cristo anuncia que Él no es cualquier hombre. Él literalmente es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que vive el día de hoy. Ahora, antes de seguir, quiero nada más dar unos datos acerca del libro de Juan en general, porque quiero enfatizar, y hay unos detalles que voy a mencionar más adelante, específicamente acerca de evangelizar, como mencioné, a sectas, a personas de otras sectas y otras religiones que tienen doctrinas erróneas acerca de Cristo, pero para poder hablar con otras personas acerca de Cristo en el Evangelio de Juan, hay que tener el contenido del libro muy claro en nuestras mentes. Quiero enfatizar de nuevo, cuando pensamos en el Evangelio de Juan y los puntos claves de Juan, lo que estamos viendo es que él quiere enfatizar que Cristo es Dios, no cualquier hombre, Él es Dios. Por lo tanto, hay diferencias, hay anomalías, podemos decir, o hay diferentes distintivos en el Evangelio de Juan que no están en los otros evangelios. De hecho, el Evangelio de Juan es distinto de los otros 3. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los sinópticos, los evangelios sinópticos, porque esto quiere decir con el prefijo griego sin, que habla de junto, y también el óptico, que nos habla del ojo, y nos está diciendo con esta palabra griega, está comunicando que tienen la misma visión, tienen básicamente la misma información, aunque hay distinciones entre ellos también, pero básicamente la misma visión. Cuando llegamos a Juan, él no va a iniciar, como los otros, con el nacimiento, como Mateo y Lucas, con el nacimiento del Señor Jesucristo, nacimiento de una virgen. No, inicia como Marcos con este ministerio de la misma manera que Marcos lo enfatiza, sino que Juan inicia hablando, o como si fuera un sermón, como si fuera un mensaje. Él inicia predicando, iluminando otra vez la deidad del Señor Jesucristo, y desde el inicio de este evangelio, él está diciendo cosas como: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy similar y muy semejante a la epístola a los Hebreos, empezando como un sermón, termina como carta, pero inicia como un sermón, hablando de las 7 excelencias del Señor Jesucristo, comprobado por 7 citas
al final del capítulo 1 del libro de Hebreos. Aquí en el Evangelio de Juan tenemos otra vez 7 declaraciones de Cristo como Dios y 7 milagros que nos dan la evidencia de su deidad también. Entonces, muy semejante a la epístola a los Hebreos, por lo menos el capítulo 1, enfatizando su deidad, enfatizando su papel aquí en la tierra. Y quiero enfatizar esto con ustedes también, hermanos. Para poder evangelizar, primer punto práctico que voy a mencionar antes de seguir con el contenido, para poder evangelizar bien, tenemos que saber qué dice la palabra. No hay excusa. No podemos reemplazar esto con otra táctica, con otro método. No hay otra manera para poder evangelizar, para poder ayudar a los inconversos, más que conocer primeramente, conocer lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, quiero exhortarles, hermanos, todos los que están escuchando en esta tarde y quieren evangelizar, quieren hablar con su vecino, etcétera, hay que conocer lo que dice la palabra. Cuando vienen los testigos a la puerta, es absolutamente necesario saber lo que dice la palabra, porque ellos lo están estudiando. Y de hecho, ellos lo están memorizando. Y ellos tienen todos sus argumentos y estudian los argumentos para decir a las personas que ellos llaman evangélicos. Y si nosotros no sabemos la palabra, no vamos a saber cómo responder a estas personas. Igual con los mormones, igual con los pentecostales, igual con católicos, con cualquier persona que quiera hablar contigo acerca, o si usted quiere hablar con ellos acerca del evangelio, absolutamente necesario saber qué dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos estudiando Juan de esta manera en esta tarde. Hay que saber. Entonces, pensando en esto, voy a dar un bosquejo muy básico acerca del libro de Juan y quiero enfocarme en los primeros 12 capítulos. Capítulos 1 al 6 es la primera sección. Y una cosa que va a notar cuando estudie Juan es que Juan es descrito o se escribió Juan como si fuera un folleto, un tratado. Y todos hemos estado recibiendo estos folletos en el grupo de WhatsApp para poder repartirlos a otras personas aún por el WhatsApp para que lean y que sean salvos. Pues el Evangelio de Juan se escribió como si fuera un folleto, un tratado, para que personas conocieran acerca del Señor Jesucristo y que ellos fueran salvos. Por lo tanto, podemos ver que hay una cierta división, hay una cierta organización para la carta. En los primeros 6 capítulos es la sección donde él va a enfatizar la deidad del Señor Jesucristo, pero también enfatizar el descubrimiento o la manifestación de la vida del Señor Jesucristo. Capítulos 1 al 6, o podemos dividirlo hasta capítulo 7, pero 1 al 6 suficiente para el momento. Versículos o capítulos 7 al 12, la segunda sección. Aquí Juan escribió de otra manera y él incluye en esta sección todas las personas, los detractores, todas las personas que estaban en contra del Señor Jesucristo y estaban haciendo varias preguntas. Y por lo tanto, hoy estaba estudiando esta sección de 7 al 12 y anotando todas las preguntas que hacen los hombres acerca de Cristo. No voy a leerlos todos, no hay tiempo para esto, pero les quiero animar a hacer este ejercicio de buscar todas las preguntas entre capítulos 7 al 12 acerca del Señor Jesucristo. Esto ilumina el propósito de la sección. Los hombres estaban preguntando acerca de él. ¿Por qué? Porque no lo conocían y eran escépticos, no sabían cuál fue su propósito, de dónde venía, a dónde iba, qué quería hacer, específicamente qué quería decir las palabras que él pronunciaba, etc. Y habían muchos, específicamente los fariseos, que al final del capítulo número 12, ellos quieren ahora prenderle para matar al Señor Jesucristo. Y es el resultado de toda la evidencia que ellos pueden ver, toda la evidencia según ellos para la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque otra vez el Señor Jesucristo declaraba que él mismo era Dios. Y el apóstol Juan, de 1 al 6, su manifestación. Primeramente la manifestación general, versículos 1 al 18 de Cristo. Versículos 19 en adelante, la manifestación al Juan Bautista. Más adelante vemos 35 hasta el 42, el primer capítulo. Vemos la manifestación a los discípulos. Y se lo digo nada más, por ejemplo, no estamos aquí para explicar todo un bosquejo de Juan. Eso es para un estudio bíblico. Pero hoy estamos, nada más quiero darles la idea
de lo que está sucediendo. La manifestación de la deidad, de la persona del Señor Jesucristo. Otra vez, hermanos, para ser más específico en mi exhortación, si queremos saber cómo evangelizar mejor a los hombres, hay que conocer las doctrinas de la persona de Cristo. Hoy estamos enfocándonos en su deidad, pero hay más doctrinas. Hay que conocer quién es Cristo específicamente desde su encarnación hasta la ascensión, y de la ascensión más adelante todo lo que aprendemos de él en las epístolas, el futuro y lo que él hará en su segunda venida, etcétera, en el milenio, etcétera. Entonces, hermanos, absolutamente necesario. Si queremos evangelizar, pues tienes razón, ¿no? Tenemos que aprender quién es Cristo y tenemos que aprender estas doctrinas, no como un teólogo y aprenderlos perfectamente, pero hermanos, tenemos que conocer quién es el Señor Jesucristo si queremos predicar el Señor Jesucristo. Y de hecho, quiero hacer esta sugerencia. Yo creo que si hay una sola cosa que yo pudiera sugerir a un hermano que quiere mejorar su predicación en el púlpito, una hermana o hermano que quiere mejorar su evangelización en privado o en la calle, donde sea, mi primera sugerencia, si es solamente una cosa que puede hacer, es conocer la persona de Cristo. Conocer la persona de Cristo, estudiar la persona de Cristo. No buscar estos libros, y no diciendo que nunca deben hacerlo, pero no primeramente ir a los libros y buscar todos los argumentos y la apologética de los hombres y tratar de tener los mejores argumentos para cachar a las personas en una palabra o bueno, para convencer a los hombres con tu intelecto. Hay un lugar para esto, tiene un papel ese tipo de cosas. No es malo. Pero si hay una sola cosa que usted puede hacer, lo mejor es estudiar la persona de Cristo. Espero que pueda animarles con esta exhortación. Seguimos con el libro de Juan. 1 al 6, la manifestación de su persona. 7 al 12, ahí podemos ver no la manifestación, sino vemos una detención. Vemos los hombres tratando de detener al Señor Jesucristo y tratando de encarcelarlo y al final crucificarlo. Entonces están verificando, están buscando, están viendo qué está diciendo, etcétera. Y el final de esta sección es cuando ellos tratan de prenderlo y matarlo. Pero de allí en adelante, 13 al final, la tercera sección del Evangelio de Juan es ahora una sección enfocada más en los discípulos, ¿ok? Enfocada más en los discípulos. Y es el Evangelio de Juan. Esto no tiene necesariamente que ver con el mensaje de hoy, pero muy rápidamente, es el Evangelio de Juan. No menciona algo muy interesante de Juan, no menciona a detalle la cena del Señor. A detalle, sí lo menciona, pero no lo menciona a detalle como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo menciona solamente, como dije, unos pocos detalles acerca de la cena, pero Juan se enfoca. El énfasis de Juan está en el discurso del Señor Jesucristo después de la cena. Y esto es algo que los tres evangelios sinópticos no enfatizan, no mencionan. El evangelio de Juan es el que por varios capítulos nos habla de toda la lección, todas las lecciones que el Señor Jesucristo les dio en el aposento alto antes de salir al huerto del Getsemaní, donde él fue traicionado y donde los soldados del sumo sacerdote llevaron al Señor Jesucristo al concilio esa noche jueves de la última semana de su vida, aquí terrenal. Entonces vemos en el Evangelio de Juan de 3 en adelante un énfasis en las palabras de Cristo, del el consuelo y consejo que él está dando a los discípulos de allí en adelante. No voy a enfocarme tanto en esa sección, aunque hay cosas para ver. Ya hemos visto 2 en 14 y 15, las declaraciones que hace de su deidad, pero quiero enfocarme en esta primera sección, especialmente de los capítulos 1 al capítulo número 6. Hay dos menciones perdón, no lo mencioné, los milagros en capítulos 1 al 6. Hay dos milagros más en capítulo 9 y capítulo 11, y esto va más en la sección de 7 al 12, pero está bien, vamos a enfocarnos en esta primera parte del libro y podamos dividirlo otra vez en dos, 1 al 12, 13 al final, 13 al 21. Pero quiero enfocarme en la primera parte,
porque quiero ver los milagros de Cristo. Vamos a aprender algo de Cristo y vamos a aprender algo de la salvación. Quiero dividirlo en dos maneras. Para los que están tomando notas, pueden dividir estos milagros en dos. Son 7 milagros, se dividen de 1 al 3 y de 4 al 7. ¿Okay? Vi que una persona, un comentarista lo dividió de esta manera, los primeros 3, y esto me gustó, creo que es útil. Los primeros 3 están en la categoría de la salvación, cómo ser salvo. Pero los últimos 4 están en la categoría de el producto de la salvación. ¿Qué produce? ¿Cuál es el resultado de la salvación? Entonces, creo que otra vez el apóstol Juan, tal como el escritor a los hebreos, 7 excelencias, 7 evidencias de esas excelencias en Hebreos 1. Así también a lo largo del Evangelio de Juan, él menciona 7 declaraciones de su deidad y 7 evidencias de su deidad. Así podemos ver el Espíritu Santo inspirando ambos libros. Así podemos ver la inspiración. Y la lección para nosotros es enfocarnos a aprender de la deidad de Cristo. Ahora, podemos empezar con estos 7 milagros y voy a tomar 10 minutos para hablar de esto, y los últimos 10 minutos vamos a hablar de esas sectas que mencioné y unos consejos para poder hablar con ellos. Milagro número 1. Vemos en capítulo 2 y versículos 1 al 11. Si me pueden acompañar, no voy a leer todas las historias porque no hay tiempo, pero si pueden acompañarme a 2, 1 al 11, quiero solamente enfocarme en el capítulo 7 y 8, versículos 7 y 8, en 4 palabras. 3 palabras. Son estas. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ustedes ya saben muy bien este milagro, y no es el tema de hoy exponer el milagro. Esto es para otra ocasión. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que estamos viendo si los primeros 3 nos hablan de cómo ser salvo, el primer milagro, enfatizando su deidad, porque es un milagro que solamente Dios puede hacer, pero a la vez está enfocando o está enfatizando el hecho de que la palabra es necesaria para ser salvo. ¿Ok? La palabra de Dios es absolutamente necesario para ser salvo. La salvación viene por la palabra, viene por la palabra de Dios. El milagro número 2 lo vemos en capítulo número 4 y es en el versículo 46 al 54. Capítulo 4, 46. Y déjenme buscarlo, aquí lo tenemos. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Entonces Cristo regresa al mismo lugar. Y ahora vamos a ver otro aspecto de la salvación, quien enfatiza la salvación viene por la palabra de Dios, pero también la salvación viene por la fe. Y mira lo que sucede en esta historia. Aquí podemos ver que en versículo 49 hay un oficial del rey y le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El segundo aspecto de la salvación que enfatiza este milagro es la fe. Absolutamente necesario la palabra de Dios, pero también absolutamente necesario la fe en el Señor Jesucristo. Unas palabras, esto te va a ayudar, nada más de paso, les va a ayudar en sus estudios de Juan, cuando están estudiando la persona de Cristo, es pensar en la palabra fe o buscar la palabra fe a lo largo de Juan. Juan usa una de las palabras claves del Evangelio de Juan y en sus epístolas también, la palabra fe. ¿Okay? Fe es una de las palabras muy importantes. Otra palabra clave, no te voy a dar todos, pero pueden buscarlos, pero otra palabra clave es luz. Y la otra es tinieblas. Otra palabra clave es la palabra vida. ¿Ok? La palabra creer. Es el énfasis de Juan. No tanto fe, algo muy interesante de Juan.
un distintivo de Juan es que él no enfatiza fe como sustantivo. Esto es Pablo, es el énfasis de Pablo. El énfasis de Juan es el verbo creer. Hay que creer. Entonces Juan va a enfatizar esto y lo vemos. Un ejemplo de esto es este milagro del hijo, del oficial, y él le encomendó por su fe. Milagro número 3. Ahora podemos ver el tercer aspecto de la salvación, capítulo número 5. El capítulo número 5, aquí podemos ver con este paralítico, capítulo 5, 1 al 9, y vemos el paralítico, y otra vez este hombre, escuchando la palabra, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y aquí quiero enfatizar la palabra obediencia. Obediencia. No obediencia a las obras en el sentido de los judíos que querían obedecer a Dios para poder ganar su salvación, pero la obediencia a la declaración de Dios. Obediencia a la palabra de creer. No obediencia a reglas, sino la obediencia a la palabra de Dios, la cual es reconciliados, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, que ya estudiaron. Reconciliados con Dios es una declaración, es un imperativo que requiere obediencia. Por lo tanto, las tres palabras que podemos ver es salvación por la palabra de Dios, absolutamente necesario la palabra. Número 2, necesario la fe. Y número 3, necesario obedecer esta palabra. Esta es la primera sección, los tres milagros que podemos ver al inicio de Juan, que nos hablan, número 1, de su deidad, pero número 2, nos hablan de la cronología de la salvación. Vamos al milagro número 4, y está en capítulo 6, versículos 1 al 14, y dice lo siguiente. 6:14 dice, es el final del milagro, la alimentación de los 5,000. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ellos vieron qué fue lo que Cristo proveyó para estos 5,000 hombres, el pan, y por lo tanto, a base de este milagro, él pudo empezar la gran lección acerca de su declaración de ser el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y Cristo pudo mostrar y enseñar cómo él es el que provee el pan para todos los hombres, el pan que desciende desde el cielo. Cristo es el cumplimiento del maná del Antiguo Testamento. Toda la nutrición espiritual que nosotros necesitamos la encontramos en él, etc. Él es el pan de vida, pero aquí podemos ver un enfoque en la satisfacción en el Señor Jesucristo. Los 5,000, satisfacción en la vida cristiana es lo que vemos con el pan de vida. Y si hay algo que es un resultado, que debe ser un resultado de la salvación, queridos hermanos, es esto. Cristo siendo Dios debe ser nuestra satisfacción. Capítulo 6, versículos 16 al 21, vemos otro milagro en la tormenta. Y aquí podemos ver versículos 16 al 21, voy a ir rápido. Aquí podemos ver la paz que nosotros recibimos por él. La paz, satisfacción y también la paz. Capítulo 9, 1 al 7, vemos el milagro número 6. Y aquí nos habla de este ciego. Y muy rápidamente quiero mencionar para ver el siguiente paso en la vida de un creyente. La satisfacción en Cristo, la paz que Él nos da con su palabra, pero también la luz que Él nos da cuando Él ilumina nuestro camino como un creyente. Él sana a un ciego de nacimiento y por lo tanto Cristo es nuestra luz en nuestras vidas también. Voy a brincar al final. Capítulo número 11 es el milagro número 7 y capítulo 11 podemos ver versículos 38 al 45 es otro milagro. Dice así o habla de esta manera acerca de Lázaro. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Perdón, estoy en el capítulo equivocado. 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad
La piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquí podemos ver la vida que Dios nos da. Entonces vemos a lo largo de estos 7 milagros evidencia para las 7 declaraciones que hace Cristo acerca de su deidad. ¿Ok? 7 evidencias para 7 declaraciones acerca de su deidad. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, estamos aprendiendo el gran punto, el propósito de escribir este Evangelio, el propósito que tuvo el apóstol Juan fue dar evidencia, un argumento muy claro, la lógica, el mensaje que él había recibido acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Hay que aprenderlo, hay que tenerlo en nuestras mentes, aún a memoria, para poder no solamente gozar en estas verdades nosotros mismos, pero también compartirlo con otros. Ahora, al final, tenemos 10 minutos nada más para terminar, y lo que quería hacer con el tiempo que nos queda es aplicarlo a la evangelización de una manera muy básica, pero también muy específica. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer ahora para terminar esta lección acerca de su deidad es que quiero mencionar 5 herejías acerca de la persona de Cristo con respecto a su deidad. ¿Okay? Y luego lo que voy a hacer es relacionar estas herejías, que son mayormente de los primeros 2, 3 siglos, relacionar estas herejías y ver cómo, o no relacionarlas, sino ver cómo todavía existen en diferentes sectas. Y esto nos va a ayudar a estar atentos, a saber qué es lo que creen otros hombres y para poder estar preparados cuando hablamos con ellos, cuando llegan a la casa, ya vamos a saber qué es lo que ellos creen y estudiando el Evangelio de Juan, vamos a poder responder. ¿Ok? Entonces vemos, número 1, la primera herejía, y cuando finalmente hago la serie acerca de la historia del cristianismo que les he prometido por ya han de ser 9 años, les he prometido, ya finalmente cuando lo hacemos van a escuchar más de esto, pero por lo menos podemos mencionarlo en esta tarde. Número 1, arrianismo. Había un hombre llamado Arrio, y él existió ya hace muchos años. En el siglo número 3 hubo un concilio, de hecho, para corregir esta doctrina que él enseñaba. ¿Qué fue lo que él enseñaba? Pues él enseñó básicamente que Dios fue un ser creado con atributos divinos. Cristo fue un ser creado con atributos divinos. ¿Okay? Es la primera herejía que es bueno saber. Y hubo toda una controversia acerca de esta doctrina en el siglo número 3. ¿Okay? Número 2, docetismo. El docetismo enseña que Cristo tuvo un cuerpo, pero solamente en apariencia. La apariencia de un cuerpo, nada más. Él no tuvo un cuerpo normal, y también sus sufrimientos eran aparentes, no eran reales. Y este hereje se llamaba Serapión, y él también fue condenado. Su herejía fue condenado en esos primeros siglos. Pero de algunas formas todavía siguen estas herejías, y las que siguen también. Número 3 es la herejía de adopcionismo. Adopcionismo fue una idea, o la idea de un hereje, que dijo que Cristo fue un ser humano, pero en algún momento dado de su vida, él fue adoptado por Dios para ser el Hijo de Dios. ¿Ok? Adoptado por Dios para ser el Hijo de Dios. Y por lo tanto tuvo características divinas, pero solamente por su adopción y no por su relación con Dios en la eternidad pasada, su existencia eterna. Él rechazaba esto. Fue un ser humano que fue adoptado por Dios para ser su hijo. Número 4 es la doctrina de apolonarianismo. Es un nombre muy largo. Apolonarianismo se llama así porque hubo un hereje que se llamaba Apolinar en el año 361. Alrededor de este tiempo él predicaba esta herejía,
Y él hablaba de Cristo que, de esta manera, que tuvo un cuerpo, pero fue un cuerpo glorificado. ¿Okay? Su naturaleza humana fue glorificada. Tanto que no sí era humano, pero fue un tipo de humanidad diferente a la de nosotros. Es decir, que él fue un humano 2.0, digamos. Él fue como un humano perfeccionado y glorificado. En su tiempo en la tierra, antes de su ascensión, ya era glorificado. Esto se llama apolonarianismo. ¿Okay? Y voy a hacer unos comentarios después acerca de esto. Pero para llegar al último sabelianismo, número 5, sabelianismo. Importante saber esa doctrina, sabelianismo. Y esta doctrina todavía existe también el día de hoy. Y es la doctrina donde dice el hereje que Cristo o Dios se ha manifestado de tres diferentes modos. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como Padre. Pero cuando en la dispensación de la gracia, Dios se manifestó como hijo. Ya no era padre, ahora es hijo. Se transformó al hijo. Y después del día de Pentecostés, después de que Cristo ascendió, Dios se transformó otra vez y ahora tomó la forma del Espíritu Santo. Entonces es un Dios transformador, un Dios que se transforma de padre a hijo y ahora su modo, su forma, el día de hoy, es la forma de espíritu. ¿Okay? Entonces, esto también se llama modalismo. 5 cosas acerca de esto, nada más para resumirlos, para tenerlos más claros en la mente. El arrianismo dice básicamente que Cristo no tuvo eternidad, no existió antes de su vida aquí en la tierra. ¿Okay? Y también tuvo cuerpo antes, un ser creado por Dios. Dios lo creó, es una creación de Dios. Y hay un grupo el día de hoy que básicamente predica lo mismo. Se llaman los testigos de Jehová. Ellos creen que el Señor Jesucristo fue creado por Jehová. Y de hecho al inicio era el arcángel Miguel. Creo que estoy casi seguro que ellos creen que él ahora es un Dios menor con D minúscula, pero fue solamente humano en su nacimiento. ¿Okay? Solamente humano en su nacimiento. Y también cuando él ascendió en espíritu, no físicamente, ascendió solamente en espíritu. Fue una apariencia nada más. No ascendió con su cuerpo humano. Entonces, la herejía del arrianismo, aunque vino hace 2000 años, casi 2000 años, todavía existe con los testigos de Jehová. Un ser creado por Dios. El Evangelio de Juan nos ayuda en los primeros capítulos, de hecho capítulo 1, versículo 1, muy claramente que en el principio era el verbo, existió antes de la creación del mundo, y Colosenses y Filipenses, etcétera, Hebreos especialmente, Colosenses aún más claro, nos dice que Cristo creó al mundo. Entonces él sí existió antes. Los testigos de Jehová, hay que tener cuidado hablando con ellos. Hay que saber la palabra muy bien porque ellos lo estudian muy bien. Equivocados, pero pueden buscar versículos y memorizar versículos. Hay que conocer la palabra bien cuando hablamos con ellos. Llegando al número 2, el docetismo quiere decir que Cristo no tiene realidad. Él no es humano. Docetismo es la herejía donde sobreenfatiza o solamente enfatiza su deidad. ¿Okay? Un cuerpo aparente, es Dios. Tuvo un cuerpo, pero apariencia nada más. ¿Okay? Y no queremos caernos en este error. No estoy consciente de un grupo que cree esto, pero seguramente hay alguien por ahí que lo cree. Número 3, otra vez, adopcionismo, que Cristo no tuvo eternidad. Él no tuvo un tiempo pasado, una existencia pasada antes de la creación del mundo. Y podemos notar a lo largo de las herejías, quieren cambiar algo de la vida de Cristo. No pueden estar satisfechos con lo que dice la palabra de Dios, donde habla de su deidad, pero también habla de su humanidad. Donde vemos en el libro de Juan 7 declaraciones de su deidad y 7 evidencias de su deidad en los milagros. No pueden estar satisfechos que a la vez hay pasajes como Mateo 26, donde leemos acerca del Señor Jesucristo, donde dice, si es posible, pasa de mí
esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y no pueden poner estas dos cosas al lado y decir, era 100% humano. Eso fue muy obvio cuando sudó grandes, como si fueran grandes gotas de sangre, por lo que él podía ver en la cruz, el pecado que él tenía sobre él, el pecado que tenía que cargar o que él tenía que llevar. Y ponerlo a la vez 100% humano con estas declaraciones de Juan, 100% Dios. Y quedarnos satisfechos con estas dos cosas que están en la misma persona y que no podemos entender. ¿Ok? Entonces están errando estas personas en sobreenfatizar o tratar de dividir o distinguir cosas que no deben ser distintas o cosas que no se deben dividir. Las dejamos como son y sabemos que Dios tiene sabiduría en estas cosas y no podemos entender cosas precisamente como Dios las entiende. Número 4, el apolonarianismo sin humanidad, básicamente, sin humanidad. Quería mencionar especialmente, y hermanos, voy a tomar un poco tiempo, voy a pasar el tiempo un poco, pero quería mencionar porque conozco personas, voy a decirlo, quiero decirlo con palabras de una manera cuidadosa. Entonces, conozco personas que creen algo que es muy semejante a esta herejía, ¿ok? Creo que esto es algo que puede aún en nuestras asambleas entrar si no estamos atentos y si no estamos viendo de una manera muy específica lo que dice la palabra y quedándonos satisfechos con lo que está escrito. ¿Ok? Apolonarianismo. No específicamente esto, pero algo muy semejante. ¿Qué predicaron ellos? Ellos dijeron que el cuerpo de Cristo era una forma glorificada de naturaleza humana. ¿Ok? Una forma glorificada de naturaleza humana. No, él no tuvo un cuerpo tal como nosotros la tenemos. Es decir, hay hermanos, y son muy pocos, pero hay hermanos que dicen que Cristo no llevó nada de María. Es decir, que en el vientre de María, el Señor Jesucristo, cuando fue concebido por el Espíritu Santo, él fue un ser glorificado en ese momento. Y él no tiene nada, digamos, del ADN de María, solamente glorificado en ese sentido. Hermanos, la palabra de Dios no dice esto. Es muy claro que Cristo es un ser humano. Es muy claro cuando leemos Lucas, cuando leemos Mateo, cuando leemos Filipenses capítulo número 2, que el Señor Jesucristo es un ser humano, 100% ser humano, a la vez 100% Dios. Entonces no vamos a entrar en estos debates de decir, bueno, pero no por esta razón o por aquella razón, o no puede ser porque lógicamente si deducimos esto, etcétera. Tenemos que estar satisfechos con la palabra clara de Dios y someternos a la palabra, aun cuando no la entendemos. La última, y esta la quería dejar para el último porque todavía existe en México. Y he escuchado personas que hablan de esta doctrina en México y probablemente en Latinoamérica también, en otras partes de Latinoamérica. Sabelianismo. Hoy día se llama, muchas veces lo llaman modalismo, y es esa doctrina que dice que Dios tiene tres formas distintas, Padre, luego Hijo y ahora Espíritu, y Él es un Dios transformador, se transforma a diferentes formas. Está cambiando la identidad de Cristo, que no existe de una manera distinta del Padre. Y sí lo es, sí existe de esta manera. Es muy claro en el Evangelio de Juan que Él es distinto al Padre y que las dos personas viven a la vez, etcétera. Pero hay personas que creen esto. Y en México y en Latinoamérica se llaman pentecostales unicitarios. ¿Ok? Pentecostales unicitarios. Y vas a saber que una persona cree esta doctrina si ellos enfatizan, ¿ok? Y yo he escuchado esto, he hablado con personas que enfatizan esto, que en el bautismo tiene que ser absolutamente, solamente el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, y no en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay personas que iban a decir, y te preguntan, he escuchado personas y me han preguntado, ¿y tú has sido bautizado? De acuerdo, muy joven allá en México me preguntaron, ¿tú eres bautizado? Sí. Pero ¿fuiste bautizado en el nombre de Jesús?
nada más. Y yo dije, no, pues en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, está mal. Está mal, eso no es un bautismo. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la Trinidad, que Cristo es Dios de esta manera. No creen que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, que los tres personajes, las tres personas viven en una unidad de deidad, que las tres son Dios, los tres son unidos. No lo creen. Entonces, hermanos, hay que tener esto en mente cuando están platicando con personas y quieren enfatizar y hacen preguntas quizás a veces extrañas, es porque hay diferentes doctrinas allá afuera de la palabra de Dios y tenemos que estar atentos. Nada más para mencionar dos más y con esto termino. Los mormones también tienen doctrina errónea acerca del Señor Jesucristo y ellos creen que otra vez el Dios mismo, el Padre, Él es un ser creado, es decir, que Él fue un ser humano aquí en la tierra y que Dios Padre tiene cuerpo y que también el Señor Jesucristo tiene cuerpo, pero que los dos tienen cuerpos, ¿ok? Creen que Él es Dios de alguna manera, pero también creen que otros seres humanos pueden ser dioses. Y los mormones básicamente creen algo muy semejante al gnosticismo, el cual fue un problema y muy probablemente el trasfondo del libro de Colosenses. Y finalmente, los musulmanes. Ellos no creen que Cristo es Dios, creen que nació de una virgen. Ellos creen que Cristo es un profeta. Ellos creen que Cristo regresará en el futuro. Sí creen en una segunda venida, o sería la primera venida para ellos, porque ellos creen que Cristo fue un ser humano, nacido de virgen, pero Él no es Dios para ellos y tampoco murió. Su imagen fue puesta sobre otro hombre y Cristo ascendió en su mismo cuerpo sin morir, es lo que dicen los musulmanes. Entonces, otra vez algo muy semejante a esta doctrina de docetismo, donde dicen que Cristo tuvo un cuerpo, pero fue aparente. Bueno, podemos ver con estas herejías de los primeros siglos del cristianismo, ¿qué trató de hacer Satanás? ¿Y qué está tratando de hacer hasta el día de hoy? Está tratando de corromper la doctrina de la persona de Cristo. ¿Y saben por qué? Con esto termino. ¿Saben por qué? Porque si ellos pueden corromper o aún cambiar la doctrina de la persona de Cristo de cualquier forma, saben que si Cristo es cambiado, todo el mensaje se cambia. Si Cristo no es Dios, todo lo que Cristo dijo no tiene autoridad. Si Cristo no es lo que la Biblia dice que es, por lo tanto no hay que poner fe en la palabra de Dios, no hay que ser salvo, hay que rechazar todo lo que dice la palabra también. Son mentiras de Satanás y por lo tanto, hermanos, vienen de muchos medios, vienen de muchos lugares y por lo tanto hay que estar atentos. Y otra vez, la gran exhortación de esta lección, hay que poner mucha atención y mucha energía en aprender acerca de la persona de Cristo, especialmente en el Evangelio de Juan, este folleto que él escribió para la salvación, un tratado para la salvación de los hombres. Él enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. 7 declaraciones con 7 evidencias en sus milagros en el Evangelio de Juan. Muy bien, termino con esto y voy a orar y después el hermano Ricardo tiene comentarios. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por la palabra que nos has dado, una palabra tan clara que podamos ver acerca de la vida de Cristo. Damos las gracias que tú nos has dado, enviado a tu propio Hijo, tu Hijo eterno, tu Hijo que tuvo gloria contigo antes de la creación del mundo y está contigo en la gloria en este momento y vendrá en un día futuro. Y en un día futuro nosotros estaremos en esta nueva tierra, la nueva Jerusalén, aquí en este nuevo cielo, nueva tierra, y veremos el trono de Dios y del Cordero. Y sabemos, Padre, que tu Hijo, teniendo o siendo Dios mismo, tuvo la autoridad para perdonar a los pecados, la autoridad, el poder para hacer estos milagros, para dar la vida a Lázaro. Y cuando Él regresa en un día muy cercano,
escucharemos esa voz de mando. Y otra vez, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Damos las gracias, Padre, que tú enviaste a tu propio Hijo. Sin Él no sería posible, pero con Él ahora podemos ser salvos. Damos las gracias por las glorias de Él que hemos podido investigar en esta tarde y pedimos que nos ayudes a investigarlo más, a aprenderlo mejor para adorar de una manera más profunda. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.